abre paréntesis, primeramente cóncava y descendente y luego convexa, cierra paréntesis, antes de que tenga lugar el alza continua de los precios. Las causas más importantes del alza son la inversión de los factores en periodos más largos y en las primeras fases, el aumento de stocks después del descenso del tipo de interés a corto plazo. Esta explicación nos permite obtener una clara idea de los efectos de la diferenciación entre los tipos de interés a corto y a largo plazo. El tipo de interés a corto plazo actúa más rápidamente sobre el nivel de precios, pero en forma menos permanente. Aun cuando se pudiera suponer que una diferencia positiva entre los tipos de interés a corto y a largo plazo subsistiese durante un periodo considerable, abre paréntesis, puesto que en todo momento habría de esperarse una disminución en el tipo de interés a corto plazo, cierra paréntesis, los efectos sobre el nivel de precios serían acumulativos. En esas condiciones, la elevación del tipo a corto plazo ejerce una presión sobre el nivel de precios solo mientras los stocks se van agotando y sus efectos desaparecen entonces. Si después el tipo a corto plazo vuelve a su antiguo nivel, habrá un alza temporal de los precios mientras los stocks se van reponiendo nuevamente. La influencia del tipo de interés a largo plazo sobre el nivel de precios actúa más lentamente, pero en general es de mayor importancia en definitiva. Aún en el caso de que el tipo a corto plazo permanezca alto por tiempo considerable, siendo bajo el tipo a largo plazo, abre paréntesis, puesto que todos creen que el tipo corto descendería pronto, cierra paréntesis. El tipo a largo plazo llegará gradualmente a dominar el nivel de precios. El anterior razonamiento puede ser aplicado en forma análoga a todos los otros casos posibles, cuando hay una diferencia entre los dos tipos de interés, de modo que no es necesario un nuevo análisis bajo diferentes supuestos. Si el tipo a corto plazo es bajo y el tipo a largo plazo alto, las cosas sucederán en forma opuesta a la descrita anteriormente. Primero un alza y luego una baja en los precios. Si por otra parte ambos tipos están por encima de la situación estacionaria normal, pero el corto plazo es el más alto de los dos, habrá naturalmente una baja de precios que será especialmente fuerte en el primer periodo, luego se retardará un poco y más tarde se acelerará de nuevo, debido a la influencia del tipo a largo plazo. Cuando ambos tipos bajan, los hechos se presentarán en la forma inversa, pero el plazo corto será más afectado que el largo. Quedan ahora los casos en que ambos tipos siguen la misma dirección, pero el plazo corto sigue con cierto retraso al largo. Aquí la curva de precios no tendrá una forma de S, ya que el tipo a corto plazo seguirá siempre el mismo curso que el a largo plazo. De aquí que la curva del nivel de precios sea más suave. Tercera parte. Diferenciación entre los tipos de interés para depósitos y préstamos. Debemos fijar ahora nuestra atención sobre la significación de la diferencia que separa los tipos de interés de los préstamos de los depósitos. El margen entre estos tipos es ordinariamente bastante grande para permitir a los bancos obtener una cierta ganancia por sus operaciones de crédito. Abre paréntesis, no sería este el caso si el margen cubriese solamente los riesgos, cierra paréntesis. Este margen será diferente según el grado de monopolio que puedan ejercer los bancos, pero no hay razón para suponer que la correspondiente redistribución de la renta ejercerá una importante influencia en el nivel de precios, puesto que aquellos que reciben las rentas extraordinarias probablemente se encuentren en situación de gastar sus rentas en forma análoga a aquellos de quienes los bancos obtienen rentas mediante sus préstamos. Un amplio margen entre los tipos de interés de préstamos y de depósitos debe estimular directamente la estipulación de préstamos sin la mediación de los bancos. A pesar del aumento de riesgo, habrá un beneficio neto del capital algo más alto. Esta consideración, que sin embargo está fuera del campo de nuestra investigación, no parece tener importancia directa para el problema de la altura del nivel de precios. Abre paréntesis, véase más adelante, cierra paréntesis. A este respecto, es significativa la consideración de que el tipo de depósito del banco en ciertas circunstancias determina el tipo sobre el cual basarán los empresarios sus cálculos. Como regla general, el tipo de interés de los depósitos no interesa a los empresarios que emplean capital tomado a préstamo.
ya que calculan simplemente a base del tipo de interés que tienen que pagar por el préstamo, aun cuando obtengan su capital privadamente. El tipo de interés con frecuencia se aproxima más al tipo de préstamo bancario que al de depósito, pero los empresarios que disponen de un capital relativamente grande de su propiedad, que debido al factor riesgo no prestarán directamente a las personas privadas más que una cantidad limitada, comparan su tipo de beneficio en una inversión real, abre paréntesis, después de las necesarias deducciones por riesgos, cierra paréntesis, con los que obtendrían depositándolo en el banco, puesto que se puede suponer que distribuyen su capital en tal forma que el beneficio neto es el máximo. La altura del tipo de interés por los depósitos determina la cuantía del capital que retendrán en sus propios negocios. Es importante observar que, en tales circunstancias, el tipo de interés del depósito bancario es realmente decisivo para la determinación del periodo de inversión para el capital en cuestión. Si partimos de condiciones estacionarias y suponemos que el interés de los depósitos baja, mientras que los otros tipos permanecen inalterados, los empresarios que dispongan de un capital relativamente grande de su propiedad incrementarán la inversión en sus propios negocios, reduciendo los saldos del banco hasta el límite en que el beneficio previsto coincide con el interés más bajo de los depósitos. Y puesto que este tipo más bajo entra en los cálculos de beneficios, es probable que elijan periodos de inversión más largos que antes. El resultado será entonces un proceso dinámico similar al caso descrito anteriormente, en que todos los tipos se rebajan conjuntamente. Al calcular el efecto total del tipo de interés de los depósitos sobre el nivel de precios, debemos tener en cuenta también su influencia sobre el ahorro. Si podemos suponer que ceteris paribus, abro paréntesis para decir que es una expresión en latín que significa todo lo demás constante, es recurrente su uso en el análisis económico y financiero, y cierro paréntesis. El ahorro se mueve en la misma dirección que el tipo de interés y que una gran parte de lo que es ahorrado será depositado en el banco debido al factor riesgo. Un interés bajo para los depósitos tenderá a disminuir el ahorro total de la comunidad. Parece pues que las alteraciones en el interés de los depósitos influye efectivamente en el nivel de precios, pero en menor medida que las modificaciones en el interés de los préstamos, teniendo en cuenta que la mayoría de los empresarios emplean capital tomado a préstamo y que el tipo de interés demandado por los capitalistas privados es probablemente similar al establecido por los bancos, el tipo de los préstamos es de la mayor importancia para los empresarios al calcular sus posibilidades de inversión, aun cuando supongamos que el tipo de ahorro está determinado más bien por el interés de los depósitos que por el de los préstamos. Abre paréntesis, que depende de la organización del mercado de capital, cierra paréntesis. El argumento antes expuesto es todavía válido, ya que la demanda de capital por los empresarios es más elástica que la oferta del ahorro. Parte 4. Diferenciación según el tipo de inversión. En la práctica existe probablemente alguna discriminación de las facilidades de crédito entre los diferentes prestatarios y, por tanto, debemos considerar esto como un medio de influir sobre el nivel de precios. Nos limitaremos a exponer algunas consideraciones generales sobre este problema. El promedio de los tipos de interés diferenciados que mantienen constante un determinado nivel de precios puede, desde luego, diferir del tipo no diferenciado, que tendría el mismo efecto si los tipos se mantienen relativamente altos para las demandas de capital de gran elasticidad y bajo para las demandas poco elásticas. La demanda total de préstamos puede satisfacer, abre paréntesis, dentro de ciertos límites, cierra paréntesis, a un promedio de tipos de interés considerablemente más bajo que si esos tipos fuesen los mismos para todos los préstamos. Con la diferenciación en la dirección opuesta será necesario un promedio de tipos de interés más alto. De esto se deduce que se puede emplear una política de discriminación para fortalecer las influencias ejercidas por un nivel de tipos de interés más alto o más bajo. Un ejemplo importante de tal política es la discriminación entre los tipos de interés para inversiones nuevas o antiguas.
Los créditos más importantes están siempre más o menos congelados, en el sentido de que el capital solamente llega a liberarse cuando los bienes capitales rinden sus servicios. Un alza de los tipos de interés tiende naturalmente a un acortamiento del tiempo antes de que los bienes de capital hayan llegado a su plena madurez, y una rebaja del interés tiende al alargamiento de dicho tiempo. Pero debido a los lags, esa tendencia puede ejercer únicamente una influencia limitada. Es diferente el caso de una nueva inversión que representa una reinversión o un nuevo capital. Entonces los empresarios son libres de invertir o no. De aquí que su demanda de préstamos es relativamente sensible a las variaciones de los tipos de interés. Así pues, una discriminación de esta clase es de gran importancia al influir sobre la demanda total de préstamos y por tanto sobre la altura del nivel de precios. Finalmente, se puede decir que a veces es aconsejable discriminar entre las nuevas inversiones de acuerdo con el promedio de tiempo que se espera que ha de transcurrir antes de que lleguen a su madurez. Si al comienzo de un periodo de auge el Banco Central desea contrarrestar la transferencia de factores a inversiones a plazo relativamente largo, puede fijar tipos de interés de préstamos especialmente altos para inversiones particularmente largas, por ejemplo, la construcción de fábricas. Cuando hay una tendencia a la depresión, puede ser aplicada la política opuesta. De esta forma, el nivel de precios puede ser estabilizado con movimientos mucho más pequeños del promedio de tipo de interés que si el mismo tipo fuese fijado para todos los préstamos, cualquiera que fuese su aplicación. Abre una nota que dice, si la política de discriminación de los tipos de interés según el periodo de inversión es aplicada en forma opuesta a la descrita, la significación de las variaciones en el promedio de los tipos se debilitará, tanto respecto al efecto sobre la altura del nivel de precios como a las perturbaciones de la producción relacionadas con las variaciones en aquella. Si, por ejemplo, una rebaja de los tipos de interés afecta especialmente a los préstamos empleados en inversiones a plazo relativamente corto, abre paréntesis, que no es lo mismo que una rebaja del tipo de interés para préstamos a corto plazo, cierra paréntesis, entonces las nuevas inversiones en esa forma aumentarán y los factores de producción serán transferidos de otras inversiones. El alza de los precios que puede ocurrir, aún en este caso, será compensada porque los nuevos bienes capitales estarán produciendo bienes de consumo dentro de un corto periodo y de este modo aumentando su oferta. Cierra la nota. Capítulo 4. El tipo de interés como instrumento para el mantenimiento de un nivel de precios constante. Parte 1. Observaciones preliminares. Nuestra próxima tarea consistirá en establecer reglas generales con las cuales se puedan emplear los métodos de influir en el nivel de precios, descritos en los dos últimos capítulos, al objeto de poner en práctica tipos fijos y definidos de política monetaria. Con este fin conservaremos los supuestos simplificados formulados en el capítulo 1, apartado 1. En primer lugar, se recordará que la eficacia de un programa monetario aumenta considerablemente si el objetivo se determina de un modo claro y definido para todos los casos, y si la política a seguir en cualquier circunstancia dada se expone en forma tan clara como la situación lo permita. Si el futuro fuese perfectamente previsible para todos, el nivel de precios anunciado como programa del Banco Central se haría efectivo automáticamente mediante las previsiones del público. Por tanto, al regular el nivel de precios por medios racionales, la primera regla es la de influir sobre las previsiones generales por medio de declaraciones públicas de la política a seguir, de modo que la influencia de la opinión pública sobre el nivel de precios tome la dirección deseada. Pero el problema general consiste en saber cómo deberían ser empleadas otras medidas de política monetaria. Abre paréntesis bajo diversas condiciones, cierra paréntesis, con objeto de llevar a cabo la deseada regulación del nivel de precios. Intentaremos resolver esta cuestión mediante la discusión de algunos casos puros, en los cuales se supone que tienen lugar en forma aislada ciertas variaciones primarias que afectan al nivel de precios.
Para cada uno de esos ejemplos típicos, investigaremos el resultado de la aplicación de una política monetaria activa. En cuanto a la finalidad de la política, podemos hacer supuestos alternativos. Primeramente, trataremos de averiguar en qué forma puede ser mantenido un nivel constante de precios de los bienes de consumo y luego cómo puede ser llevado a cabo un movimiento del nivel de los precios en proporción inversa a la productividad. En el caso de que la productividad varíe, en tanto que sea factible la regulación del nivel de precios según una de esas dos normas, deberán ser comparados los efectos ulteriores de la política adoptada, pues nuestro objeto es determinar qué métodos ofrecen un mínimo de riesgo y perturbación. El medio más importante de que dispone el Banco Central para el control de los precios es, desde luego, la facultad de fijar el tipo de interés de préstamos a corto plazo, es decir, el tipo de descuento. Pero como se verá en la siguiente exposición, en ciertos casos es imposible regular los precios solo por este medio y en otros casos hay serios inconvenientes en su empleo. Por tanto, otros medios disponibles deberían ocupar un lugar en la política monetaria racional. Entre estos, el más importante es el control del tipo de interés de las obligaciones por medio de operaciones de open market. Si bien es el más difícil, por esta razón, en nuestro estudio de varios casos típicos prestaremos especial atención a la relación que es deseable mantener entre los tipos de interés a corto y a largo plazo. Si el control de precios ha de realizarse con el mínimo de fricción a plazo largo. Parte 2. Variaciones en la demanda del consumidor. Si partimos de condiciones estacionarias en las que naturalmente no hay problema de política monetaria o introducimos los elementos dinámicos uno a uno, podemos suponer, como un primer paso en nuestro análisis, que la demanda del consumidor para varios bienes se modifica de uno a otro periodo, pero que los otros factores primarios que afectan a los precios permanecen constantes. Esto significa que las variaciones en la oferta de los factores de producción son debidas únicamente a variaciones en la demanda y que las condiciones generales que afectan a la producción, expresadas como funciones de productividad, permanecen inalteradas. De acuerdo con esto, suponemos también que la población es la misma, que no hay ahorro, abre paréntesis, positivo o negativo, cierra paréntesis, y que son constantes los conocimientos técnicos y la apreciación psicológica de los empresarios en lo que respecta al proceso de producción. Puesto que una variación en la demanda no implica por sí misma ningún cambio en la productividad general, el programa de política dineraria del que partimos requiere un nivel promedio invariable de precios de bienes de consumo. Nuestro inmediato problema está en saber cómo ha de ser llevado a efecto este programa. Si las variaciones en la demanda fuesen perfectamente previstas por todos los productores, el apartado de la producción evidentemente se ajustaría perfectamente con anticipación a las fluctuaciones en la demanda, ni tampoco surgiría una violenta modificación en el volumen del ahorro necesario durante la transición. Si fuese necesario aplicar un tipo de interés diferente, debido a que la producción requería más o menos capital que antes, se establecería gradualmente mientras tenía lugar el reajuste en la producción. Bajo condiciones reales en que los productores pueden prever solamente la demanda futura con un grado mayor o menor de probabilidad, el apartado productivo no se ajustará totalmente a la nueva situación cuando tiene lugar una variación. El resultado primario será entonces precios más altos para aquellos bienes que son demandados con más urgencia y viceversa. La amplitud de las perturbaciones resultantes en la producción puede variar. Si los factores pueden ser fácilmente transferidos, será pronto alcanzado un nuevo equilibrio a un nivel de precios invariable. Abre una nota que dice: la definición del concepto de un nivel invariable de precios de los bienes de consumo presenta considerable dificultad cuando se altera la estructura de la demanda de los consumidores. Y cierra la nota.
sin necesidad de que más medidas de orden monetario que un ajuste de los tipos de interés de acuerdo con cualquier cambio que pueda haber experimentado la demanda de capital. Pero si una transferencia de esa clase es más o menos difícil debido a las fricciones, la variación en la demanda de los consumidores afectará entonces el nivel general de precios, sobre todo por la necesidad de nuevas inversiones en las industrias en periodo de expansión. Las industrias productoras de capital reciben un volumen mayor de pedidos durante la transición y atraerán a las fuerzas productivas de otros sectores. Si la política monetaria es pasiva, el resultado será un alza en la renta nominal total de la comunidad y una reducción temporal en la oferta de bienes de consumo. Por tanto, los precios tenderán a subir mientras se esté realizando la reorientación de la producción. Si el Banco Central hubiese previsto esa tendencia, habría empezado el ajuste del tipo de interés en una fase más temprana, de modo que los bienes capitales habrían madurado en forma de bienes de consumo en una extensión mayor durante el periodo de transición que en otro cualquiera. De esta forma, el equilibrio entre la demanda y la oferta de esos bienes sería mantenido sin alteraciones considerables en el tipo de interés durante la transición. En ausencia de tal previsión, el tipo de interés sufrirá un movimiento más violento si los precios han de ser mantenidos sin variación. En primer lugar, el tipo de interés a corto plazo debe ser elevado durante la transición. Se reducirán entonces los stocks y la oferta de bienes de consumo será de este modo incrementada durante este tiempo, o al menos no será reducida en la misma extensión en que la producción disminuye. El alto nivel de los tipos de interés a corto plazo disminuirá también la demanda de crédito de los productores y puede tender a estimular el ahorro. En cuanto al tipo de interés a largo plazo, puede establecerse aquí como regla general que debería ser mantenido más bajo que el tipo a corto plazo. Cuando la demanda de nuevas inversiones ha llegado a la saturación, las fuerzas productivas llegarán a estar disponibles para una mayor producción de bienes de consumo. Después de la transición, los tipos de interés a corto plazo deberían ser reducidos una vez más, y el tipo a largo plazo debería ser adaptado a la nueva situación. Si los tipos de interés correspondientes al nuevo equilibrio serán más altos o más bajos que los inicialmente en vigor, ello dependerá fundamentalmente de si las industrias en expansión requieren más o menos capital que aquellas que declinan. Otra importante consideración es que el capital ya invertido en las industrias en descenso está ahora empleado en forma menos eficaz. Esto quiere decir que la comunidad en conjunto está provista de capital en forma menos adecuada que antes, y esto debe tender automáticamente al alza del tipo de interés. El resultado final en todos los casos reales está vitalmente afectado por tales desarrollos. Resumiendo, podemos decir que las variaciones en la demanda del consumidor, por regla general, van unidas a un incremento de la inversión y así originan una tendencia a la elevación de precios en tanto tiene lugar la reorientación de la producción. Esta tendencia debería ser contrarrestada por la elevación del tipo de interés a corto plazo durante la transición. El tipo de interés a largo plazo debería corresponder al apropiado nivel futuro. Supuesta la variación debida a la elevación del tipo de interés durante la transición, en este periodo y por ese motivo debería ser mantenido por debajo del tipo de interés a corto plazo. Tercera parte, variaciones en el ahorro. A continuación, vamos a suponer que se modifica la relación cuantitativa entre los factores de la producción, pero que las funciones de productividad permanecen invariables y que las funciones de demanda no han experimentado cambio alguno, salvo los ajustes requeridos por las variaciones cuantitativas. La mejor forma de estudiar el problema del mantenimiento del nivel de precios estable para los bienes de consumo es la de examinar la manera en que pueden ser ajustados los tipos de interés a corto y a largo plazo, de modo que la oferta de bienes de consumo en los periodos presentes y futuros
se corresponda con la demanda total a un nivel de precios invariable. Si el futuro fuese perfectamente previsto por todos, únicamente se necesitarían variaciones en los tipos de interés relativamente pequeñas para mantener el equilibrio. Incluso una gran oscilación en la demanda total de bienes de consumo, abre paréntesis, ya sea o no producida por fluctuaciones en el ahorro, cierra paréntesis, podría ser contrarrestada por un ajuste relativamente pequeño del promedio del tipo de madurez de todos los bienes capitales. La oferta de bienes de consumo fluctuaría entonces. Pari passu, que es una frase en latín que literalmente significa con igual paso, lo que suele traducirse como en igualdad de condiciones, con la demanda de los mismos, y las modificaciones necesarias del tiempo de madurez pudieran ser hechas en el momento de la inversión, con solo pequeños cambios en el tipo de interés. Este sería, en cierto modo, el caso, si solo el Banco Central pudiera prever los desarrollos, pues entonces podría estimular en cada periodo el desarrollo correcto del nivel de precios en periodos futuros mediante su política de tipo de interés. Cuando la previsión falta y la presión solo puede tener efecto después del tiempo de inversión, la reglamentación requiere medidas relativamente estratégicas en cada periodo con el fin de afectar el tiempo de madurez del capital real y por consiguiente la oferta de bienes de consumo. Punto A. Podemos suponer ahora que en un cierto momento del tiempo la propensión al ahorro aumenta y que este nuevo estado de cosas se espera que será permanente. Si en este caso se mantuviesen los tipos de interés en su anterior nivel, los precios bajarían, pues la distribución de las fuerzas productivas entre el presente y el futuro no está determinada directamente por la cuantía del ahorro, abre paréntesis, excepto en el caso de ahorro dentro de las empresas, cierra paréntesis, sino por los tipos de interés monetarios, que son el factor decisivo para los cálculos de los empresarios. Por lo tanto, con tipos de interés invariables, la oferta de bienes de consumo será la misma que antes, pero como la demanda bajará, como consecuencia del ahorro, su promedio de nivel de precios debe disminuir en una proporción aproximadamente igual al descenso de la demanda total. Abre paréntesis. Si los productores y los comerciantes creen que el nivel más bajo de precios será permanente y no hay razón, por tanto, para modificar la cuantía de los bienes retenidos en stock, cierra paréntesis, y abre una nota que dice, si creen que el descenso efectivo de la demanda es temporal, el proceso será retardado. Los precios serán invariables al principio, pero los stocks aumentarán y por consiguiente forzarán finalmente la baja de precios. Si por el contrario prevén una continua tendencia al descenso de precios, el proceso será acelerado. Y cierra la nota. Este descenso en los precios de los bienes de consumo, que también conduce gradualmente a otro descenso en los valores capitales, implica un desplazamiento en la distribución de la renta real y de la propiedad. Como resultado de esto, el ahorro original será compensado por una reducción del ahorro o por un consumo de capital en otra parte. Por tanto, no dará lugar a una nueva inversión real, sino que será anulado por la baja en los precios. Con el fin de facilitar el análisis, hemos subdividido este proceso en dos fases. Primera, la baja en los precios en la transición de uno a otro periodo con las ganancias y pérdidas que se producen por consecuencia. Y luego las transiciones llevadas a cabo dentro de los periodos en los que se puede suponer que la demanda y la oferta están determinadas por los precios en vigor que permanecen invariables durante cada periodo, y abre una nota que dice, las ganancias afluyen sobre todo a los prestamistas, en tanto que los prestatarios soporten las pérdidas. La contracción del ahorro en ciertos sectores es debida sobre todo a la necesidad que tienen los empresarios cargados de deudas de gastar más que su renta. Y cierra la nota. El proceso se repetirá si el volumen del ahorro no varía y los tipos de interés se mantienen al mismo nivel. El nuevo desarrollo dependerá naturalmente tanto de las expectativas de los productores y comerciantes en cuanto a los precios futuros, como de la posibilidad de ajustar los costes corrientes a los menores precios de la producción. Si los salarios son rígidos, el paro y la restricción de la producción son inevitables. La renta total descenderá y esto conducirá a una nueva reducción en el ahorro
o a un aumento del consumo de capital. El efecto del ahorro original será entonces no una formación de nuevo capital, sino una destrucción de las fuentes de capital existentes. Incluso cuando los salarios y otros costes corrientes son flexibles, el resultado final será, como ya hemos dicho, una modificación de la distribución y un nivel de precios más bajo, sin que el resultado sea ninguna nueva inversión. Con objeto de contrarrestar la baja en los precios, procede, evidentemente, una reducción de los tipos de interés, de modo que el periodo de madurez del capital real se alargue y los bienes de consumo que llegan anualmente a su madurez se reduzcan en la medida requerida por el ahorro. Si el Banco Central hubiese previsto suficientemente pronto el mayor volumen de ahorro, entonces, como hemos indicado ya, habría llevado a cabo el deseado alargamiento del periodo de madurez de capital real por medio de una pequeña reducción en el tipo de interés a largo plazo en los periodos anteriores. Pero si la dirección del banco ha considerado improbable el aumento en el ahorro y no ha tomado ninguna medida preparatoria, se necesitará una política monetaria más activa para impedir la baja de los precios. En primer lugar, los tipos de interés a corto plazo deben ser reducidos considerablemente con el fin de estimular el mantenimiento de stocks, de facilitar las nuevas inversiones y el alargamiento del periodo de madurez de las inversiones más antiguas. Sin embargo, la reducción del tipo de interés a largo plazo no debería ser tan grande. Y abre una nota que dice, si el tipo de interés a largo plazo hubiese de ser rebajado tanto como el tipo a corto plazo, el resultado sería una menor oferta de bienes de consumo en ciertos periodos futuros. Esto daría lugar a tipos de interés más alto con perturbaciones de varias clases. Y cierra la nota, ya que después de la transición el tipo de interés a corto plazo subirá gradualmente de nuevo. Y abre una nota que dice, el alza debe efectuarse gradualmente, con objeto de que no se produzca un descenso de precios por causa de una reducción del volumen de los stocks. Y cierra la nota, no al nivel primitivo, sino al nivel más bajo determinado por el aumento del volumen de capital. Y la altura del tipo de interés a largo plazo se debe adaptar, naturalmente, a esa condición. El caso contrario, cuando hay un descenso permanente de la propensión al ahorro, puede ser tratado con razonamientos análogos. Habrá entonces el peligro de que los precios suban, y si la dirección del Banco Central no ha previsto esta situación, será necesario elevar el tipo de interés a corto plazo considerablemente y tratar de elevar también el tipo a largo plazo, si bien en un menor grado. Punto B. Si suponemos en cambio que el proceso dinámico está perturbado por un aumento en el ahorro de naturaleza más temporal, entonces el anterior análisis puede ser aplicado todavía, con ciertas modificaciones, teniendo en cuenta que se debe suponer que el tipo de interés a corto plazo después del periodo de transición ha vuelto casi por completo a su antiguo nivel antes de que comience el ahorro. El tipo de interés a largo plazo no puede ser reducido tanto como en el caso en que se esperaba que el ahorro continuase. El problema consiste ahora en ajustar el aparato de producción de manera que pueda absorber más ahorro que antes. Si la dirección del banco hubiese previsto con tiempo suficiente el aumento temporal del ahorro, habría ajustado los tipos de interés adecuados para este periodo en forma tal que el tiempo de madurez del capital real se alargase durante todo el periodo crítico en una extensión mayor que lo hubiera sido en otro caso cualquiera. De esta manera, el volumen de bienes de consumo lanzados al mercado descendería en el periodo crítico, de modo que la oferta correspondería a la contracción de la demanda. Ahora bien, cuando el ahorro se produce inesperadamente, el tipo de interés a corto plazo debe reducirse considerablemente como en nuestro caso anterior, pero el tipo a largo plazo descendería solamente en la medida determinada por la rebaja del tipo a corto plazo. Cuando el ahorro disminuye temporalmente, surge el problema análogo de crear un mayor volumen de bienes de consumo para cubrir la demanda anormal por medio de una elevación de los tipos de interés de los préstamos. Si está prevista la mayor demanda, se requiere un considerable ajuste del tipo de interés a corto plazo en dirección ascendente para contrarrestar la tendencia al alza de precios. Por otra parte, el ajuste ascendente del tipo a largo plazo sería relativamente ligero. En ciertos casos, el mantenimiento de un nivel de precios constante ha de ser asunto de considerable dificultad.
Por varias razones, el ahorro puede reducirse considerablemente durante un cierto periodo, pudiendo incluso llegar a ser negativo y tomar la forma de consumo de capital. Una prueba de esto sería si la mano de obra lograse la implantación de una gran subida de los salarios que por lo menos temporalmente aumentase su relativa participación en la producción nacional. Un movimiento de esta clase en la distribución en favor de ese sector de la comunidad que ahorra relativamente poco tenderá a causar un fuerte aumento de la demanda total de bienes de consumo. Quizás sea posible evitar la amenazadora subida de los precios mediante una elevación rápida del tipo de interés a corto plazo. Esto tendería probablemente a incrementar el paro y por consecuencia a reducir el poder adquisitivo del consumidor, mientras que al mismo tiempo aumentaría el volumen de bienes de consumo en la forma ya descrita. Pero como el tipo de descuento no puede ser elevado con demasiada rapidez sin grave perturbación para los empresarios, la política fiscal del gobierno pudiera muy bien ser aplicada en situaciones de esa clase. Si se mantienen los impuestos constantes pero se reducen los gastos públicos, o en otro caso, se aumentan los impuestos sobre la renta en una proporción mayor que el aumento de gastos y se dedican mayores cantidades que antes a la amortización de la deuda pública, el ahorro neto de la comunidad aumentará y la estabilidad del nivel de precios puede ser mantenida aún con un alza relativamente moderada del tipo de interés. La situación más difícil se presenta cuando la política financiera del gobierno, en lugar de suavizar las variaciones en el ahorro, se convierte en la propia causa de aquellas variaciones. Es cierto que en realidad no hay gran peligro de que el Estado pueda, mediante una inesperada y brusca reducción en los gastos, con un presupuesto de ingresos invariable, iniciar una tendencia a la baja de precios, pero el caso contrario es aún más importante. En ciertos tiempos de crisis, como por ejemplo durante una guerra, las necesidades de bienes de consumo, incluyendo el material de guerra que tiene el gobierno, llegan a ser tan grandes que no pueden ser compensadas por la reducción de la demanda causada por la alta tributación, los elevados tipos de interés y el aumento de la deuda del Estado. Es imposible entonces evitar una subida de precios, abre paréntesis, con las consiguientes variaciones en la distribución de la renta, cierra paréntesis, por medio de los cuales se debe buscar un nuevo equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes de consumo. Parte 4. Variaciones en la productividad de las industrias productoras de capital. Podemos continuar ahora con el estudio de ciertos cambios que afectan el nivel de precios y que pueden producirse aun cuando la población se mantenga constante, no haya ahorro y las funciones de demanda se mantengan inalterables. Estos cambios pueden estar relacionados con las condiciones materiales de la producción, tales como el clima, etc., las instituciones políticas y las condiciones sociales que afectan a la eficiencia de la producción o a los conocimientos técnicos y administrativos de los empresarios y a su actitud respecto a la producción en su conjunto. Se puede decir que todas esas variaciones influyen sobre la productividad de una determinada cantidad de factores de la producción. Esta distinción entre las variaciones cuantitativas ya discutidas y los cambios de las condiciones generales de la producción puede que quizá no tenga una profunda significación. Para un análisis más profundo, la línea divisoria entre ciertas variaciones cuantitativas y cualitativas tiende a desaparecer. Sin embargo, necesitamos aquí esa distinción con el fin de establecer un tipo fijo de control del nivel de precios que reduzca al mínimo los riesgos de los empresarios. Pues hemos visto que esos riesgos disminuyen si el nivel de precios se mantiene constante cuando se produce un cierto grupo de variaciones que en conjunto son de carácter cuantitativo, pero que es susceptible de variar en forma definida cuando tienen lugar otros ciertos cambios. Se debería tener presente de modo especial la aplicación práctica del tipo fijo de control cuando se trata de trazar la línea divisoria entre aquellas dos clases de situación. Por esta razón hemos hecho la distinción indicada en forma muy sencilla. Aun en el caso de que fuese posible trazar la línea divisoria en forma más aceptable, desde el punto de vista teórico, el valor de la distinción como fundamento de la norma para la regulación del nivel de precios con toda probabilidad no aumentaría. En primer lugar, investigaremos los mejores métodos para el mantenimiento de un nivel de precios constante cuando la productividad varía. Luego examinaremos la forma en que con un mínimo de fricción puede ser modificado el nivel de precios en razón inversa a la productividad.
Las variaciones en la productividad pueden ocurrir tanto en la producción de bienes capitales como en la de bienes de consumo. Pueden durar un tiempo considerable o ser puramente temporales. De esas consideraciones obtenemos cuatro casos que analizaremos por separado. El caso A, la variación en la productividad tiene lugar en alguna de las industrias de bienes capitales y se espera que ha de ser permanente. Si la variación es de naturaleza puramente psicológica y no tiene base material, prácticamente no produce complicaciones desde el punto de vista de la política monetaria. Y abre una nota que dice, estamos considerando el caso en que los empresarios son más optimistas acerca del futuro y están más dispuestos que antes a correr los riesgos, o bien el caso opuesto, si se espera que va a continuar esa situación, el tipo de interés subirá o bajará en un grado tal que será mantenido el equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes de consumo. La consecuencia de esto será una cierta redistribución de la renta y algunas ganancias y pérdidas, pero no ulteriores perturbaciones. Y cierra la nota. Más interesante es el caso en que se da una alteración de la productividad física y por consiguiente es esperada una variación en el volumen futuro de la producción de bienes de consumo. Supongamos que debido a los progresos de la técnica o de la organización de las industrias de bienes capitales, es de esperar algún aumento de los bienes de consumo en un futuro momento del tiempo. Entonces depende de las expectativas que los empresarios tengan de los precios futuros si se deberá esperar que el aumento de la productividad física conduzca a un aumento de la productividad en valor. Como suponemos que la autoridad monetaria tiende a mantener constante el nivel de precios, se puede suponer también que los empresarios no prevén la futura baja de precios. En este caso, la mejora en la productividad conducirá inmediatamente a un aumento del valor esperado de la producción futura y por tanto también de la total renta nominal. Esto ocurrirá aún en el caso de que los empresarios, a la vista de las mejoras producidas, esperen precios ligeramente más bajos, ya que esperan que este movimiento sea compensado por los precios más altos en algún otro sector. Si la política monetaria se mantiene pasiva, se producirá una desproporción entre la total renta nominal y la oferta de bienes de consumo durante todo el periodo comprendido entre la aplicación de las mejoras y el aumento de la producción de bienes de consumo a ellas debido, teniendo en cuenta que no hay razón para suponer que el ahorro aumentará suficientemente para absorber el total de la renta adicional, existirá una tendencia al alza de precios. Esta tendencia será acelerada en el mismo grado que el incremento de beneficios de las industrias de capital atrae a los factores de la producción de bienes de consumo. El proceso será de igual carácter que cuando en condiciones estacionarias es rebajado el tipo de interés. Será entonces necesario elevar los tipos de interés con el fin de mantener constante el nivel de precios, pero estrictamente hablando debería haber una diferenciación cuidadosamente ajustada entre los tipos de interés para inversiones de diferente duración. Para simplificar el argumento, supondremos primero que los nuevos métodos productivos requieren un cierto periodo de tiempo antes de que se traduzcan en un aumento de bienes de consumo, pero que cuando ese momento llega, la totalidad del mayor producto está disponible y que la producción es mantenida después de esto en el mismo mayor nivel. A partir de este momento debe ser universalmente previsto un aumento permanente de la oferta de bienes de consumo. Abre paréntesis, un ejemplo de esto sería el caso de un nuevo fertilizante aplicado al total de una cosecha particular. El aumento de la producción será hecho efectivo en la fecha futura en que sea recogida la cosecha y se puede esperar que continúe durante los años siguientes. Cierra paréntesis. En este caso se puede considerar que para todos los préstamos tomados antes del momento del tiempo en que se espera que la producción de bienes de consumo aumente y llegue el vencimiento del pago después de esa fecha, debería cargarse un pago extraordinario en proporción a la cuantía del préstamo. Abre paréntesis, intereses incluidos, cierra paréntesis, y con un porcentaje correspondiente al aumento de la producción. Esta cuota extraordinaria llegaría a su vencimiento en el momento en que estuviese disponible una mayor provisión para las necesidades corrientes. El resultado es que los empresarios son forzados a mantener los salarios y todos los otros costos de producción
en el nivel más bajo en vigor en el momento en que la oferta de bienes de consumo aumente y llegue a su vencimiento el pago de la cuota. Una política de esta clase haría más fácil el mantenimiento del nivel de precios constante en este periodo, ya que la total renta nominal y la oferta de bienes de consumo serían las mismas de antes. Abre una nota que dice, desde el punto de vista de los empresarios, el efecto del aumento de la productividad sería neutralizado en su mayor parte por el pago de cuotas extraordinarias. Este es también el caso cuando tienen préstamos antiguos que se suponen libres del pago de cuotas, ya que estos últimos deben ser incluidos, sin embargo, en sus cálculos sobre costes. Abre paréntesis, si vendiesen sus bienes de capitales y prestasen el producto obtenido a los bancos o a particulares, el pago de la cuota sería incluido en sus beneficios. Cierra paréntesis. Después del punto crítico, los empresarios ya no contarían con la cuota adicional y los salarios y otros costes corrientes se elevarían proporcionalmente al aumento de bienes de consumo, de modo que el equilibrio sería todavía mantenido. Abre una nota que dice, se supone aquí que los prestamistas no computan la cuota como renta, sino como una adición al valor del capital, de modo que su cuantía nominal poseída por la clase prestamista aumentará en proporción al aumento de la productividad. Cierra la nota. Sin embargo, sería necesario también que los tipos de interés ordinarios experimentasen el apropiado ajuste. Inmediatamente después del cambio inicial de la productividad, el tipo de interés a corto plazo debería ser más alto, en parte porque ha aumentado la necesidad de ahorro, debido a la variación en la organización de la productividad y en parte porque es probable que la oferta de ahorro haya disminuido, como resultado de las expectativas de un mejor aprovisionamiento en el futuro. Después de este periodo, el tipo de interés a corto plazo debería descender de nuevo, no hasta el nivel original, sino hasta otro algo más alto, correspondiente a las nuevas condiciones de la productividad. El tipo de interés a largo plazo, que para cada periodo correspondería a los previstos tipos futuros a corto plazo, debería subir algo al principio bajo la influencia del aumento temporal del tipo a corto plazo, y luego descender gradualmente. Es posible, naturalmente, incluir la cuota en el interés ordinario del capital. El interés total de un préstamo de determinada duración sería incrementado entonces en tal grado que en el momento en que fuese aumentada la oferta de bienes de consumo, el valor capitalizado de las diferencias correspondería a la cuota calculada en la forma antes indicada. Esto implica que sería necesario un considerable aumento del interés para todos los préstamos corrientes, abre paréntesis, mayor para los préstamos a corto plazo, cierra paréntesis, en el punto crítico en que se espera que ocurra el aumento de la producción. Si suponemos por el contrario que las mejoras en la productividad de las industrias de bienes capitales producen un gradual aumento de bienes de consumo, abre paréntesis, supuesto que parece estar muy cerca de la realidad, cierra paréntesis, la adopción de la política de cuotas implica que durante el periodo en que tienen lugar esos aumentos, se debería añadir al interés ordinario un excedente correspondiente al porcentaje de aumento en los bienes de consumo. Para los préstamos cuyo plazo se extiende más allá de ese periodo, se debería aplicar un tipo de interés proporcionalmente más bajo. En la vida real debemos contentarnos naturalmente con un procedimiento más sencillo que el antes indicado. El desideratum, que significa lo deseado, es mantener en cada caso el tipo de interés a corto plazo en un nivel que permita adaptarse al esperado aumento de bienes de consumo durante el periodo. De aquí que el tipo de interés a largo plazo debería ser mantenido en un nivel, abre paréntesis, más bajo, cierra paréntesis, correspondiente al previsto nivel futuro de los tipos a corto plazo. Si por una u otra causa la productividad física ha descendido en las industrias de bienes capitales y es de esperar que esta escala más baja de producción continúe, se hace necesaria una reducción del tipo de interés para impedir un descenso de los precios. Esta reducción debería ser regulada en forma exactamente igual a la requerida para la elevación del tipo de interés en el caso opuesto. Caso B.
Si la variación de la productividad es temporal en las industrias de bienes capitales, el anterior razonamiento debe ser modificado en determinados aspectos, en tanto que esas variaciones sean debidas únicamente a modificaciones en expectativas y evaluaciones de los riesgos de los empresarios y por consiguiente sin base material, no influirán sobre la oferta de bienes de consumo. El resultado será simplemente un alza o baja de la renta nominal durante el periodo de tiempo que dure la variación. Con una política monetaria pasiva, la mayor o menor renta total de la comunidad, si no está neutralizada por una variación contraria del ahorro, perturbaría el equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes de consumo y por tanto causaría variaciones en el nivel de los precios. Esto debería ser compensado en primer lugar elevando o reduciendo el tipo de interés a largo plazo durante el periodo en cuestión. El tipo de interés a largo plazo, determinado principalmente por el futuro nivel, abre paréntesis invariable, cierra paréntesis, de los tipos de interés, debería continuar solamente en tanto es necesario por motivo de la oscilación del tipo de interés a corto plazo. Las excesivas variaciones de los tipos de interés por sus efectos perturbadores sobre la actividad productiva pueden ser evitadas en ciertos casos suplementando la política de descuento por otras medidas de orden monetario. Por ejemplo, si como resultado de una actitud más optimista sobre la producción de ciertos grupos de empresarios, las rentas fuesen más altas, esto sería neutralizado con un mínimo de perturbaciones si fuesen elevados los tipos de interés para esos empresarios en particular, abre paréntesis, especialmente para las nuevas inversiones, cierra paréntesis, pero fuesen mantenidas invariables para los otros. Tal diferenciación de los tipos de interés o racionamiento del crédito presupone naturalmente que el Banco Central está en una posición adecuada para juzgar con exactitud la situación. Pasemos a estudiar ahora los casos en que la productividad física está temporalmente alterada en las industrias de bienes capitales y por consiguiente variará también la oferta futura de bienes de consumo. Podemos suponer, a guisa de ejemplo sencillo, que la cosecha de algodón en cierto año es extraordinariamente grande. Una creencia general en un nivel de precios invariable de los bienes de consumo en el futuro producirá entonces una elevación de las rentas nominales mientras que la oferta de bienes de consumo bajo una política monetaria pasiva permanecerá durante ese tiempo invariable. Como quiera que la mayor renta no estará probablemente neutralizada por el ahorro, abre una nota que dice, de acuerdo con el concepto de renta como interés del capital, generalmente empleado en este trabajo, los valores más altos del producto aparecen principalmente como una ganancia del capital y el aumento real de la renta corresponderá únicamente a la cuantía en que se ha elevado el interés del capital como consecuencia del mayor volumen de éste. Sin embargo, esto no afecta la validez de nuestro razonamiento, ya que el aumento en la demanda de bienes de consumo probablemente será mayor que el alza de la renta, en el sentido que damos a este término. Y cierra la nota. Debe producirse entonces una tendencia a la elevación de los precios. En un año posterior, cuando los artículos de algodón estén prontos para el consumo y la oferta total de bienes de consumo aumenta de este modo, su nivel de precios tenderá a bajar. Esta tendencia se intensificará si las rentas en las industrias de bienes capitales han descendido a su antiguo nivel. Con el fin de mantener en este caso un nivel de precios invariable, deben ser elevados los tipos de interés a corto plazo desde el año de la recolección hasta el momento en que los artículos de algodón estén disponibles para el consumo. El resultado será que las existencias tenderán a reducirse en el año de la recolección de la cosecha, aumentándose así la oferta de bienes de consumo y a recobrar su extensión normal en el año en que el mayor volumen de artículos de algodón alcanza su madurez, absorbiendo por esta razón parte de la oferta corriente de bienes de consumo. Un razonamiento análogo se puede aplicar en la mayoría de los casos en que hay un incremento temporal de la productividad en la producción de bienes capitales. Si el mayor volumen de bienes de consumo debido a una mayor productividad alcanza la madurez, gradualmente en periodos sucesivos, la única modificación necesaria a nuestro razonamiento es que la rebaja del tipo de interés a corto plazo
debería tener lugar también más gradualmente durante esos periodos. En los casos en que las industrias de bienes de capital han estado funcionando bajo condiciones temporalmente desfavorables y por consiguiente, la oferta de bienes de consumo será probablemente reducida en periodos sucesivos. La analogía con el anterior razonamiento es completa. Una demostración de gran importancia práctica ocurre cuando el volumen de producción de bienes capitales ha descendido como resultado de disputas entre patronos y obreros, abre paréntesis, huelgas, paro de industrias, etc. Cierra paréntesis. La consiguiente baja de la demanda efectiva de bienes de consumo puede ser compensada por un aumento de los stocks, inducido por una rebaja del tipo de interés a corto plazo. Cuando las rentas han llegado a ser normales nuevamente, pero los bienes de consumo son escasos, debería elevarse el tipo de interés, de modo que el volumen de stocks quede reducido a su volumen anterior. Parte 5. Variaciones en la productividad de las industrias de bienes de consumo. Punto A. Cuando la variación en la productividad afecta a sectores de la producción directamente dedicados a la fabricación de bienes de consumo, abre paréntesis, o servicios, cierra paréntesis, se puede influir sobre el nivel de precios en varias formas. Estudiaremos primero las variaciones que se esperan han de ser permanentes. Los casos en que la variación de la productividad ha parecido probable algún tiempo antes de que se produzca son similares a los descritos en el apartado 4. Supongamos que se espera que cierta industria de bienes de consumo rinda mayores beneficios después de cierta fecha y que los empresarios prevén precios invariables, a pesar de la mayor oferta. Su demanda de factores, basada en sus previsiones de un precio más alto del producto, originará un alza de la renta, no solo para los factores directamente empleados en la industria, sino también y probablemente en un grado más alto para las industrias que fabrican los bienes capitales utilizados en ella. En tanto que la mayor productividad dependa de nuevos métodos de producción o hace beneficiosa expansión de operaciones, puede de modo efectivo dar lugar, abre paréntesis, como se ha indicado frecuentemente, cierra paréntesis, a una expansión más que proporcional en las industrias de bienes capitales. Por tanto, con una política monetaria pasiva, las rentas nominales y por consiguiente la demanda de bienes de consumo aumentarán considerablemente, aún antes de que la oferta de estos últimos se expansione. En general, el mismo tipo de política monetaria está indicado para contrarrestar el alza de precios, tal como se ha expuesto en el apartado 4. También es concebible que una mejora imprevista de la productividad en las industrias de bienes de consumo puede ser la causa inmediata de nuevos pedidos de gran importancia a las industrias de bienes capitales. Aun cuando la oferta de bienes de consumo aumente entonces inmediatamente, el alza de la renta puede tener lugar más rápidamente todavía. Con objeto de contrarrestar los precios más altos que tienden a acompañar este proceso, puede ser elevado el tipo de interés ventajosamente durante el periodo en que se está realizando el ajuste de la producción. Pero si la mayor productividad en las industrias de bienes de consumo no parece probable con antelación, y no es causa inmediata de mayores pedidos en las industrias de bienes capitales, se puede esperar que la demanda no aumentará tanto como la oferta de bienes de consumo, aun cuando los empresarios de las industrias de bienes de consumo esperen un nivel de precios invariable, habrá un cierto número de elementos de fricción que serán causa de un retardo en el tiempo antes de que aumente la renta. En primer lugar, pasará algún tiempo antes de que experimenten aumento las ganancias de los factores directamente ocupados en la fabricación de bienes de consumo. Un tiempo más largo aún puede transcurrir antes de que los más altos precios de bienes capitales empleados en esas industrias reporten rentas mayores a los factores que producen esos bienes y también antes de que los precios más altos de esos bienes empleados en industrias de los propios bienes capitales reporten mayores rentas a los que los producen, y así sucesivamente. Durante este periodo de transición, por consiguiente, el público que ha de absorber el mayor volumen de bienes de consumo
no tendrá sus rentas aumentadas en una extensión tal que los bienes puedan estar dispuestos a precios invariables. Si la política monetaria es pasiva, habrá por consiguiente una tendencia a la baja de precios. Por tanto, en estas circunstancias, las medidas de orden monetario opuestas a las que acabamos de exponer son las adecuadas. Es necesaria una reducción del tipo de interés a corto plazo durante el periodo de transición, con el fin de mantener constantes los precios. Esto estimulará el mantenimiento de existencias y acelerará el alza de precios y rentas en las industrias de bienes capitales, de modo que la mayor oferta de bienes de consumo estará más o menos sincronizada con la incrementada demanda de ellos. Tan pronto como el aparato de producción encuentra la manera de adaptarse a la situación, que será normal una vez que sea adoptada la nueva técnica, el tipo de interés a corto plazo debería ser elevado de nuevo a un nivel apropiado, abre paréntesis, que puede ser más alto o más bajo que antes del cambio, cierra paréntesis. El tipo de interés a largo plazo debería ser ajustado de ordinario a los esperados futuros tipos de interés a corto plazo. Si por una u otra razón hay un imprevisto descenso permanente en la productividad de las industrias de bienes de consumo, los tipos de interés a corto plazo deberían ser elevados temporalmente, con el fin de suavizar la transición a la nueva situación normal, la cual, abre paréntesis, si los precios están invariables, cierra paréntesis, se caracteriza por rentas nominales más bajas en todas partes y una satisfacción menos completa de las necesidades. El tipo de interés más alto acelerará el ajuste de la renta y será causa de que la reducción de la oferta de bienes de consumo se efectúe más gradualmente. El equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes de consumo será mantenido de este modo. Es, pues, evidente que la política monetaria que ha de ser utilizada para mantener un nivel de precios constante, cuando hay variaciones permanentes en la productividad de las industrias de bienes de consumo, dependerá de las circunstancias de cada caso determinado. Punto B. Queda ahora por discutir el caso de las variaciones temporales de la productividad de las industrias de bienes de consumo. Si en un cierto año el rendimiento de las cosechas prontas para el consumo inmediatamente o después de un corto proceso de fabricación es mayor que de ordinario, habrá una presión sobre los precios de bienes de consumo durante el año. Abre paréntesis, efectivamente puede haber al principio una tendencia al alza de precios allí donde las expectativas de cosechas anormales hayan causado una mayor demanda de bienes de consumo antes de que su oferta haya sido incrementada por la recolección. Como el estudio de este caso es análogo al considerado en el anterior apartado 4.b, lo omitiremos aquí. Cierra paréntesis. A la mayor oferta no corresponde un mayor poder adquisitivo de los consumidores, si la política monetaria es pasiva. Si la renta de los agricultores es mayor a pesar de la baja de los precios de sus productos, abre paréntesis, elasticidad de la demanda es mayor que uno, cierra paréntesis. Esto se compensa por las menores rentas de los grupos de productores cuyas mercancías no son compradas debido a que se desea comprar más cantidad de productos agrícolas. Por tanto, con objeto de mantener un nivel de precios estable, debe rebajarse el tipo de interés a corto plazo en una extensión tal que la mayor producción de bienes de consumo se neutralice en parte por un aumento en la cantidad de stocks. Es evidente que en este caso debería ser alterado únicamente el tipo de interés a corto plazo, permaneciendo invariable en su conjunto el tipo a largo plazo. Desde luego, una variación de la oferta de bienes de consumo puede surgir también por otras causas que no sean las condiciones climatológicas. De especial y primordial importancia son las fluctuaciones debidas a las relaciones entre obreros y patronos. Sí, como resultado de los conflictos del trabajo, hay reducción del volumen de la producción en algunas industrias de bienes de consumo,